buenas, estamos en Saca tu carrera y hoy nos vamos a centrar en los triggers o disparadores de SQL. Son bastante simples de implementar y pueden ser muy útiles. En primer lugar vamos a, como siempre, poner bien el path y os voy a enseñar la tabla con la que voy a trabajar. Es una tabla con la que trabajé en el vídeo anterior de consultas, donde pues tenemos un email, un código, un nombre, contraseña, etc. Y el ejercicio que vamos a hacer va a ser el siguiente. Nos pide que creemos un disparador que actualice la contraseña del usuario a 123456 y la marca de reseteo, es decir, esta contraseña y la marca de reseteo así cada vez que detecte un cambio en el nombre o en el email del usuario, ¿vale? Para ello, lo que vamos a hacer en primer lugar es crear la función que tenga que ejecutar el disparador. Para que entendáis más o menos el funcionamiento de un disparador, es una especie de filtro que si se cumple una condición en un update, en este caso, es decir, un cambio, ejecuta cierta función. Pero obviamente nosotros necesitamos crear la función de antes que sea ejecutada por el disparador. Vale, en este caso vamos a crear una función que se llame pues cambio de contraseña, cambio password, que no retorne nada, es decir, vamos a ponerlo así debido a el lenguaje de SQL. De esta manera no nos retornará nada la función, simplemente hará su cometido. Y comenzamos con la función. Vamos a poner aquí un begin. Nos pide que cada vez que se active el disparador se actualice la contraseña al valor 1234 y la marca de reseteo así. Por lo tanto, cada vez que se ejecute nuestro cambio de password, se hará un update de la tabla usuario y se pondrá la contraseña del usuario a 123456 y la contraseña, disculpad, la marca de reseteo de contraseña cambiada así. Es decir, de esta manera podremos cambiar. No obstante, tenemos que poner nuestro filtro donde el usuario, es decir, el código de usuario, porque de esta manera, si quitásemos el where, de esta manera nos cambiaría todos los usuarios de toda la tabla, donde el código de usuario sea igual, y aquí introducimos un código que se llama old para referirnos a el antiguo, es decir, el código de usuario anterior a la ejecución del disparador. En este caso, de la ejecución de la función. Por lo tanto, de esta manera podemos hacer que el código de usuario que tenía anteriormente nuestro usuario en concreto, es decir, por ejemplo, Carlos Fuentes decide cambiarse la contraseña, entonces el código de usuario tiene que ser igual al código de usuario old de Carlos Fuentes. ¿Para qué sirve esto? Porque en este caso no haría falta, ya que no estamos cambiando el código de usuario. Sin embargo, si por algún casual nosotros aquí cambiásemos el código de usuario, esto encontraría el código de usuario anterior a la ejecución de la función. De esta manera podríamos llegar a cambiar el número de código de cada usuario seleccionando el código suyo. Es un poco complicado de entender, pero es como funciona el código old. De esta manera volvemos a lo
que teníamos antes sin cambiar el código de usuario que teníamos anteriormente a este update. Ese es el objetivo. Bueno, continuamos, cerramos el update, no le pedimos nada. Como anteriormente, finalizamos la función y indicamos el lenguaje SQL. Perfecto, ahora tendremos que ejecutarlo. Hay que tener en cuenta aquí que nos falta una S. Nos faltaba una S. Lo ejecutamos y hemos creado la función cambio de password. Ahora lo que tendremos que hacer será crear un disparador. Existen varios tipos de disparadores, pero para el objetivo actual vamos a crear un disparador after y for each row. Nuestro objetivo es cambiar la contraseña y la marca de reseteo después de que se actualice cualquiera de las dos columnas. En este caso es el nombre o el email del usuario. Por lo tanto, volvemos a seleccionar la tabla para que lo veáis un poco más intuitivo. Para crear el disparador o el trigger, como siempre en SQL, el comando create, trigger y vamos a llamarlo pues actualiza password, por ejemplo, actualiza contraseña. Y ahora tenemos que poner el tipo de trigger que queremos. Obviamente, en este caso nos piden después que se detecte un cambio en el nombre o email del usuario. Por lo tanto, after, después, update, un cambio de el usuario, el nombre de usuario en la tabla usuario. Es decir, cada vez que se detecte un cambio en estos dos, de la tabla usuario, para todas las filas hay otro tipo de trigger. Si en algún caso hay tanto before como after, update, delete, aquí hay for each row o hay otro tipo. Si tenéis dudas o queréis que lo trate, haré otro vídeo relacionado con esto. Ejecutamos execute procedure cambio password, que es la fórmula que hemos creado, la función que hemos creado anteriormente. Por lo tanto, una vez hemos creado la función que haga lo que nos pide, creamos el disparador que cada vez que haya un cambio del usuario, el nombre o el usuario, o sea, el email del usuario, en la tabla usuario ejecutará nuestra función cambio de password para todas las líneas. ¿Qué pasa? Que al ejecutar todas las líneas, lo normal sería que todas las filas se nos cambiasen, ya que esta función lo que hace es cambiar. Pero al tener el comando old, vamos a buscar solo los usuarios que cumplan la actualización de este trigger. Por lo tanto, vamos a ponerlo en práctica y nos apetece de repente en nuestra base de datos cambiar el email en la tabla de usuarios y la vamos a poner el email prueba@sacatucarrera.com.es. Por lo tanto, aquí tenemos que indicar qué usuario queremos. Vamos a cambiar, por ejemplo, el 1. Se nos cambiará el email
por este email donde el código de usuario sea, vamos a poner U0001. Probamos a ver, ejecutamos y nos dice que ha sido exitoso. Vamos a ver la tabla entera, cómo ha quedado. Y como vemos ya no está el usuario primero aquí, que no se sabe por qué, y es porque se ha cambiado bueno, disculpad que no se ha cambiado porque no habíamos ejecutado la creación del disparador. Una vez lo creamos, volvemos a ejecutar esto y seleccionamos la tabla de usuarios. En este caso vemos que ya sí que nos ha cambiado la contraseña y el usuario al cambiar el email. Como hemos visto anteriormente, solo nos ha cambiado el email por no ejecutar el disparador. Al ejecutar el disparador, una vez cambiamos, nos cambia la contraseña. Para volver a probar podemos ejecutar un segundo comando que sea cambiar la tabla de usuarios y cambiamos para que veáis que funciona el nombre de usuario a aprobadísimos, por ejemplo. Venga, vamos a cambiar el 2, ya que hemos cambiado el 1, pues vamos a cambiar el 2 U0002. Vale, pues ahora cuando volverán, como vemos aquí, tenemos el email, el nombre Federico García Lorca, que se cambiará a aprobadísimos, y la contraseña, que es password 2 y password reset. Una vez ejecutamos, nos dice que ha sido correcto, volvemos a mirar la tabla y efectivamente aquí se encuentra el nombre ha cambiado a aprobadísimos, la contraseña nos la ha cambiado la función, que en el fondo ha sido el trigger el que la ha activado, y el cambio de contraseña igual.